vamos a tratar un tema que vino a levantarse justamente en medio de esta pandemia. Como lo habíamos platicado tras bambalinas, doctora, la idea es hablar de esta relación nueva que al parecer se ha visto afectada a través de una enfermedad producida, generada o de origen aparentemente en una especie que ya de por sí traía mala fama, dijéramos, el murciélago. Platíqueme un poco, ¿por qué se ha estigmatizado? Gracias, Cintia, muy buen día y gracias por la invitación. Siempre es un gusto platicar y sobre todo tratar de compartir lo que nosotros hacemos y conocemos. Efectivamente, estos son tiempos como de análisis, como de reflexión, pero también es tiempo como de comunicar que no todo lo que escuchamos en las redes sociales es cierto, ¿no? Quizás mi ventaja es que he estado trabajando con fauna silvestre y que tenemos un poco de conocimiento acerca de qué sucede, qué hay, las potencialidades, ¿no? El que tengan una mala impresión de los murciélagos principalmente, pues es debido a un desconocimiento de su biología, de las aptitudes ecológicas que tienen, porque realmente el entorno se ve beneficiado por la gran mayoría de las especies de murciélagos. Los murciélagos regularmente han sido mitificados por el hecho de que se alimentan de sangre, porque nos van a transmitir enfermedades, porque no los conocemos, porque incluso llegamos a decir que son ratones viejos o ratones con alas cuando son completamente distintos y vamos a tener murciélagos de todo tipo con características, modificaciones que han adquirido como un proceso evolutivo para poder diversificarse, ¿no? Por ello es uno de los órdenes más diversos en el mundo, en México, y vamos a encontrarlos dependiendo la localidad, ¿no? En los ambientes de desierto vamos a encontrar a la gran mayoría de murciélagos que se alimentan de insectos. No tenemos especies que sean hematófagos para la península, sino al contrario, tenemos murciélagos que se alimentan de insectos. Entonces, eso la gran mayoría de la gente no lo sabe, ¿no? Que lejos de ser el enemigo, son bondadosos con todo nuestro entorno, controlan plagas, polinizan, dispersan semillas. Gracias a ellos las poblaciones de insectos se ven controladas y no nos afectan en totalidad. Y esto a su vez se ve reflejado en lo que viene siendo la salud. ¿Por qué? Porque si tenemos en la región, por ejemplo, dengue, zika, que es transmitida por los mosquitos, muchas veces estos son sus controladores, ¿no? Otro de los efectos también son con las plagas agrícolas. Entonces, tenemos que voltear a ver un poquito la ventaja que nos dan. No necesariamente tienen que ser malos. En este momento vamos a poder visualizar algunas de las fisonomías que tenemos para los murciélagos, porque muchas veces te los describen como grandísimos individuos, cuando en realidad tenemos de diferentes tallas, tamaños, colores y alimentación, ¿no? Tipos de vuelo. Entonces, realmente más que ser organismos poco aceptables, yo creo que deberíamos de ver que tenemos una gran diversidad y que son benéficos para nosotros. Y en ese mismo contexto, doctora, no es la única especie maltratada en la percepción o en la opinión pública. Nosotros que vivimos un poco más de frontera con toda esta fauna salvaje, tenemos también, o silvestre, debiera de acotar, tenemos este ir y venir con otras especies que además han sido estigmatizadas incluso bíblicamente, por tanto están en el colectivo imaginario, ¿no? El imaginario colectivo amplio, pues, ¿no? ¿Podría mencionarme, por ejemplo, alguna otra para comparar y para que nuestro público pudiera comprender qué pasa, pues, en otros casos? Sí, de hecho hay como muchas ideas erróneas, ¿no? Que se van transmitiendo de generación en generación por el desconocimiento mismo. Para la región de la península muchas veces
tienen el concepto de que algunas, por ejemplo, lagartijas, son peligrosas, no son venenosas, que no hay que tocarlas, algunos insectos, pero principalmente en el tema de los mamíferos, que es el área en la cual vengo trabajando, pues muchas veces se tiene la idea de que los zorrillos, de que los coyotes, que de las zorras, todas las especies que son silvestres son las que transmiten la rabia. Usted va a cualquier localidad y les van a indicar que la gran mayoría de especies o carnívoros, en este caso, el zorrillito es quien les transmite la rabia. No quiere decir que no sean portadores de virus. Toda la fauna silvestre es portadora de virus. Tienen virus asociadas a su cuerpo, a su fisiología, pero es como hacer una analogía con nosotros, ¿no? Nosotros también somos portadores de virus, somos susceptibles a enfermarnos de diarrea, de gripes, de problemas pulmonares. ¿No? Y de contagiarnos. Entonces, esa zoonosis que se dan entre los animales, ¿por qué? Porque tenemos fauna doméstica, pero también existe la fauna silvestre. Esta interacción que se ha venido dando en los últimos tiempos realmente ha venido a alterar todo ese equilibrio ecológico que se tiene. ¿Por qué? Porque queremos, interactuar primeramente con la doméstica y estamos como sobrepasando los límites de hasta dónde es una fauna doméstica y quererlos tratar como humanos, y ese punto antropogénico realmente no debiera de ser. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo sigue siendo una fauna animal que tiene su misma microbiota asociada y que puede transmitírnoslos. Entonces estamos expensos a las enfermedades transmitidas por pulgas, por garrapatas, por la misma saliva, por las diarreas, por los parásitos. Entonces, esa interacción cada vez se está dando mucho más y empezamos a compartir. Mucho se ha hablado de que esa microbiota viral y bacteriana pues es tan desconocida, pero muchos compartimos tipos de rotavirus, de bacterias, que son similares a cada uno de los organismos, ¿no? Son para cada organismo, pero podemos en algún momento llegar a interaccionar, ¿no? Entonces, de ahí la zoonosis. Hay tantos temas por región que sí debemos de tener ese cuidado. Entonces, para los murciélagos, dependiendo de los hábitos, sabemos que los orientales pues comen de todo y no respetan ese límite de fauna silvestre. Nosotros a lo mejor no está incluido totalmente en nuestra dieta, pero sí debemos de tener mucho cuidado porque al interactuar con la fauna hay cierta restricción. Sabemos que hay virus que los atacan específicamente a ellos, pero debemos de conocerlo, ¿no? ¿Qué tan importante es el sistema de enseñanza en las colecciones, en los museos de historia natural? El trabajo del biólogo también se vuelve a poner en la palestra, es decir, no solo para explicarnos qué nos está pasando físicamente en la COVID, no, va más allá, ¿no? Y entonces aquí la pregunta sería, ¿cuál es la relevancia del conocimiento en este momento? Sí, esto de COVID realmente sí viene a modificar mucho el quehacer, pero también te hace reorganizar varias ideas, varias acciones y voltear a ver que lo que viene generando el conocimiento científico en cada uno de los proyectos, sea con fauna, sea con plantas, sea con microorganismos, requiere de un conocimiento básico. Y ese conocimiento básico regularmente lo que tiene a favor es de que se respalda con la información que muchas veces está albergada en las colecciones científicas. Hablar de una colección científica realmente es enfocarse a un trabajo que va desde el planteamiento de una pregunta específica
el ir al campo, el generar la información, el respaldarla, el cuidarla. Y sabemos que esas colecciones no nada más te van a dar o deben de visualizarse como el almacén de ejemplares o especímenes. No, realmente allí tenemos información ecológica, de taxonomía, de distribución, de salud misma, de variación de las poblaciones, que es lo que le comentaba, ¿no? Es momento como de integrar todas esas disciplinas para poder entender qué tanto estamos cambiando, qué tanto se está modificando en ese sentido, ¿no? Tener una colección científica realmente es de alta importancia. ¿Por qué? Porque en ella vamos a encontrar toda la historia que nosotros podemos interpretar. Pero para ello, bueno, pues entonces necesitas tener un buen respaldo de esa colección que está basado fundamentalmente en el cuidado de los curadores, el personal que está asociado, el respaldo institucional es básico, y más en estos tiempos donde realmente los financiamientos están siendo casi nulos, ¿no? Pero esto, el contar con colecciones realmente muy, muy importante, porque requerimos tener una comunicación con la sociedad, que la sociedad sepa que existen las colecciones científicas y que en ellas podemos empezar a voltear a ver para ver qué tipo de información tenemos, cómo podemos abordar temas con información que ha sido ahora sí que colectada, documentada a través del tiempo. No nada más es de un año o un tiempo específico, sino a través del tiempo, a través de diferentes lugares. Entonces, realmente es una riqueza, y qué bueno que nosotros en la institución tenemos una serie de colecciones que es el resultado de iniciativas de los curadores principalmente, porque creo que así surge como una iniciativa de un curador que le va dando continuidad y que tiene que cumplir con diferentes fases y facetas. Y una de ellas es la interacción con la sociedad, los acercamientos mismos, el que podamos compartir lo que nosotros vamos generando día a día. En este sentido, doctora, se creía, bueno, hay toda una línea sobre la educación justamente virtual y sobre esta capacidad que se puede desarrollar de acercar la realidad a través de lo no real, que es, dijéramos, la línea del Internet, o en el sentido más amplio, el vehículo del Internet. Parece que por otro lado la realidad se nos escapa un poco. ¿Se han planteado estas preguntas ustedes, doctora? Sí, definitivamente nos las hemos planteado, incluso al interior de una sociedad como es la Asociación Mexicana de Mastozoología, a la cual pertenezco. Es una preocupación realmente grande. ¿Por qué? Porque tenemos que visualizar que el conocimiento adquirido hasta antes de COVID-19 era uno, tenías la libertad de plantear, de salir, de colectar, de seguir describiendo, de tener ese conocimiento en campo, de ayudarte con eso para formar a las nuevas generaciones. Eso es lo importante, el visualizar qué vamos a hacer con esos nuevos biólogos, ¿no? Porque no pueden ser biólogos únicamente de Internet, ¿no? Es buena, la tecnología realmente es una herramienta a la cual nosotros estamos tomándole el lado positivo, en el sentido de que son herramientas que nos ayudan a comprender, integrar, hacer mucho más bonita la presentación y comprensión de lo que nosotros generamos en un lugar. Ahorita es mucho más fácil tener la comunicación aquí que en Colombia, aquí que en cualquier otro país. Interactuar, esas visitas que se hacen a los museos son fantásticas, realmente uno puede conocer qué hay, cómo se manejan las colecciones. Para lo que viene siendo México, realmente también debería de ser esa herramienta. Tenemos que tener como una visión diferente. Una es la formación para las nuevas generaciones, de qué manera lo vamos a abordar. No es lo mismo que yo le presente a través de una realidad virtual, de una inteligencia artificial, de un Internet, el conocimiento que va a adquirir,
a que él tenga la interacción en una colección, revisar un ejemplar, sentir la textura del ejemplar, diferenciar la morfología de un cráneo. Digo, son cosas distintas, pero también tenemos que ir evolucionando conforme las situaciones se vayan dando. Si ahorita, por N tiempo, que no sabemos cuánto va a ser, no pueden adquirir ese conocimiento en vivo, en campo, físicamente, bueno, ¿qué herramientas tenemos para poderles ayudar? Entonces, sí necesitamos virar y ayudarnos de esas herramientas, porque muchas de las colecciones no están digitalizadas. O sea, esa es una limitante. Efectivamente, es una opción, pero para ello pues, también necesitas el recurso, ¿no? Necesito saber cómo voy a digitalizar, quién lo va a hacer, cuánto me va a llevar, la experiencia que tiene un taxónomo o mínimamente el personal que está asociado a esas colecciones. Todo eso necesita una capacitación, tiempo, recursos. Entonces, ahora tenemos que estarlo considerando. Y realmente eso es bueno, pero también es un proceso. Creo que necesitamos esos planteamientos de corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque las cosas cambian. Entonces, ahorita está esta pandemia. ¿Hasta cuándo? Ver de qué manera vamos a tener esa interacción con la fauna silvestre al regresar a trabajar. Eso también es importante, ver hasta dónde esos protocolos de seguridad, esos protocolos de manejo de colecciones, es importante tenerlo en cuenta. No nada más pensar que son esos sitios donde hay mucha información y yo puedo llegar y tenerla. No, hay esa normatividad, esa capacitación, esa vinculación, que no se rompa, sobre todo, que la sociedad sepa que puede ayudarnos, porque realmente es un trabajo colaborativo entre los que nos dedicamos a la investigación, la sociedad misma que sepa el por qué estamos trabajando. Digo, soy una afortunada que ha vivido, trabajado en la península y he tenido la oportunidad de convivir con las personas en diferentes rancherías y realmente es muy rico tener ese contacto con ellos. Quedan agradecidos cuando tú compartes ese conocimiento y también cuando ellos nos comparten ese conocimiento. Entonces, yo creo que eso es lo que se va a extrañar mucho, pero que también tenemos que dispersar de otra manera, ¿no? En momento sentí que había estallado, que había estado muy visible la función del biólogo, la forma en que debemos de comunicar a la sociedad, porque es una necesidad real. Es decir, lo pensábamos en el interior de la academia, bueno, poco probable, ¿no? No, hoy en día es como algo cotidiano. Además, le vamos a sumar el interés de la población que está todo el día leyendo artículos, leyendo cosas en internet, que a lo mejor nosotros mismos no alcanzamos a revisar, ¿no? Y que no sabemos además si es información válida, ¿no? Exactamente. Y de hecho yo creo que este es un excelente momento para continuar. Digo, afortunadamente nosotros somos una institución que lo tenemos a ustedes como un departamento de divulgación y difusión que nos permiten hacer esa conexión en la sociedad. Esto es lo que necesitamos, ¿no? Ahorita estamos limitados en ciertas actividades, pero también podemos colaborar y que la sociedad pues sienta que no es ajeno, no es decirnos lo que tiene que, es nuestro y es para compartir. O sea, regularmente todo lo que nosotros hacemos en planteamientos de proyectos, a lo mejor no van a darte una visión de, todo es tecnología, todo es biotecnología, pero sí somos generadores de conocimiento que muchas veces ese conocimiento le sirve a alguien más que le va a dar esa visión de uso, de uso en sus temas, ya sea médicos, sea de conocimiento mismo, por ejemplo, para los murciélagos, ¿no? ¿Qué pasa si me muerde? ¿Cómo le hago? Todos son, me extrajo la sangre, no se preocupe, no tenemos hematófagos, únicamente comen insectitos, ¿no? ¿Qué debo de hacer? Que tengamos esa vinculación con el sector de salud, que no nos sintamos ajenos, que nos sintamos uno, ¿no? Pues, doctora, le agradezco muchísimo su valioso tiempo. Es sábado para que nuestra población lo sepa y la doctora la levantamos temprano para hacer esta grabación. Pero cerrando finalmente, gracias porque hoy como pocas veces es tan evidente
que el conocimiento per se, es decir, aún sin transformación, el hecho de tener una ficha sobre una especie como el murciélago, conocido, reconocido por ustedes, clasificado, ya es una herramienta útil, inmediata para la sociedad. Es el conocimiento inmediato para la sociedad. Nosotros venimos trabajando a lo largo de la península, trabajando con diferentes aspectos con este grupo, y sabemos las diferencias, ¿no? El trabajar en nuestras islas, el compartir para áreas naturales protegidas, para los mismos ciudades como La Paz, y yéndonos de aquí hasta la parte norte. Realmente ahí es donde te das cuenta que efectivamente el tener una gran diversidad de mastofauna, específicamente de murciélagos, latitudinalmente distribuidos, te da esa riqueza que te dan los ambientes semiáridos, ¿no? No nada más es el desierto, no tiene nada. Claro que tenemos y están asociadas a los cardenales, a las, principalmente porque, bueno, su función polinizadora es evidente, a las islas mismas, a los ambientes costeros. Entonces, no necesariamente tenemos que creer que los murciélagos son malos. Realmente cuando vean un murciélago, piensen que lo que escuchan, porque a veces sí alcanzamos a escuchar o ver, y claro está, los murciélagos utilizan una comunicación ultrasónica que no la conocemos, y hay tantos aspectos de ellos que podemos platicarles y que realmente son fascinantes, ¿no? Entonces, gracias por invitarnos a platicar un poquito acerca de ellos. Creo que habrá otras oportunidades para seguir conversando un poco más de la biología y ecología de los mismos. Muchísimas gracias. Excelente día, doctora. Igualmente, Cintia, muchísimas gracias. Siempre es un gusto. Tenemos la muy grata presencia de la ingeniera Xóchitl Aguilar Murillo, quien nos va a platicar sobre una muy destacada iniciativa, desde la unidad de Guerrero Negro. Este proyecto fue propuesto en la convocatoria de mitigación del impacto de la pandemia del COVID-19 en Reserva Biosfera de Islas y Zonas Costeras, emitidas por la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, Islas y Zonas Costeras, a través de sus secretarías en la Reserva de Biosfera en España y en la isla de Jeju, República de Corea, y el Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO. Por tanto, estamos ante un nivel de competencia internacional y de interés de todo el planeta, ingeniera. Les saludo con un gran abrazo. Buen día. Buenos días, muchas gracias, maestra Cintia. Estamos muy contentos por esta entrevista y pues gracias, es muy importante lo que se va a realizar aquí en la biosfera vizcaína. Yo le quiero preguntar de cero, ¿en qué consiste este interesantísimo proyecto? Bueno, el proyecto más que nada consiste en una línea de acción que debe incluirse en una respuesta humanitaria y social. Esto para mitigar los daños por COVID-19 en los grupos más vulnerables, y estamos hablando pues principalmente a nivel local, ¿no? El CIMNOR, los grupos, ya tiene varios años trabajando en estos sistemas de bajo costo y muy versátiles que pueden ser adaptadas a muchas condiciones físicas y climáticas para producir una diversidad de hortalizas. También podemos producir frutas. Otras cosas que podemos producir son hierbas aromáticas y forrajes de muy buena calidad, y además pues obtener rendimientos superiores a los cultivados en suelos, que esto es muy importante, ¿eh? Esta parte es muy importante para nosotros. Fíjese, me presenta la imagen, o me representa un proyecto que tiene muchas salidas, es decir, atiende cosas fundamentales como en un ciclo muy virtuoso, es decir, por un lado habla de optimización seguramente de agua de riego, pero habla también de producción local, por tanto combate a la pobreza y también a la seguridad alimentaria, y por si fuera poco, hay un concierto de cosas que hacen pensar en un proyecto medioambiental. ¿Es correcta esta apreciación, ingeniera?
Así es, como le estaba diciendo, lo importante de este proyecto es que va dirigido a las familias más vulnerables, pero también va enfocado a transmitirles los conocimientos necesarios y las técnicas para que ellos los puedan llevar a cabo en sus traspatios. Otra parte importante es que estamos dentro de una reserva de la biosfera del Vizcaíno, y esta parte es muy importante porque debemos de cuidar tanto los aspectos ambientales como la parte social también, ¿no? Y va en conjunto todo esto. Y pienso ahora mismo, y corríjame por favor, cuando hablamos de grupos vulnerables, hablamos de familias en zonas muy apartadas, en el caso de Vizcaíno, pero también hablamos de jefas de familia, ¿verdad, ingenieros? Es decir, hablamos de un componente adicional además, que es las mujeres, que generalmente son las que atienden de manera inmediata este proyecto, ¿no? Este proyecto está dirigido al público en general, tanto a madres, jefas de familia, como a padres de familia, a familias, en general, al público en general, y esto es muy importante porque es una manera de satisfacer esas necesidades que se han venido presentando por el COVID-19, que realmente se ha ido agravando la pobreza. Estamos hablando que desde el 2014 a la fecha se ha venido incrementando la pobreza. A nivel mundial estamos hablando, ¿no? Ahora, a nivel local, es más visto ahora por el confinamiento que hemos tenido por COVID-19, y han quedado muchas personas desempleadas, ¿no? En una vasta, enorme y maravillosa zona donde ustedes están asentados como unidad, tenemos mucho donde ir a plantar este proyecto, pero asumo que tienen lugares ya o localidades muy específicas. ¿Me puede hablar de las características de esta zona? Es decir, ¿dónde va a ser ubicado el proyecto? Como bien lo decía, la biosfera del Vizcaíno tiene más de 2.400.000 hectáreas, es muy amplio y está dentro del municipio de Mulegé. Una parte importante es que, como bien lo decía, este proyecto va dirigido a las familias vulnerables. Tenemos en la sierra de San Francisco, por ejemplo, ¿no? Voy a mencionar, es un lugar que no está condicionado o no tiene las condiciones para llevar una agricultura como tal. Sin embargo, estos sistemas que el CIMNOR ha venido manejando, esos sistemas hidropónicos, tienen esa condición de poderse instalar en esas áreas, ¿sí? Estos módulos en el traspatio, en esas áreas donde la agricultura no se podría llevar a cabo. Y esa versatilidad que tiene este proyecto hace posible que llevemos estos alimentos a esas regiones inhóspitas. En ese sentido, el suelo, todo confluye. ¿Por qué optaron por esa zona con ese sistema? ¿Es más viable que en otros lugares, ingeniera? Claro que sí, lo que viene siendo, no es que sea más viable que otros lugares, sino que la convocatoria salió para reservas de la biosfera. Entonces, el municipio de Mulegé cumple con ese requisito, estamos dentro de una reserva. Hay muchas comunidades que están sufriendo de esta vulnerabilidad, de escasez de alimentos. Entonces, esa es una oportunidad para ejecutarlos. Es muy noble, el sistema puede implementarse tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. No requiere entonces de tanto espacio, ¿verdad? Es ideal porque no es extensiva la agricultura, es algo muy controlable, ¿no? Es muy fácil de transmitir este conocimiento, y de una manera muy fácil que las familias o los grupos que se van a integrar lo puedan comprender y lo puedan llevar a cabo y lo puedan ejecutar y puedan obtener un beneficio de estos módulos semihidropónicos. Sabemos que la Unidad Guerrero Negro es punta de lanza, es una puerta enorme y además una puerta, tal vez decía yo, virtuosa del trabajo de los investigadores del CIMNOR, porque por ahí hay salida inmediata a las acciones que ponen remedio, ¿no?
Decía usted bien, la CEPAL daba datos escalofriantes de cómo está creciendo los millones de pobres en el mundo y cómo estamos cayendo todos en menor capacidad de enfrentar la realidad económica. En este sentido, ¿cómo es que lograron, cómo se va a financiar? ¿Lo financiaron ya? Yo habría con un párrafo, pero incluso no fui clara a lo mejor. ¿Nos puede ayudar a decir quiénes colaboran en este maravilloso esfuerzo, ingeniera? Mire, el CIMNOR siempre ha confiado en el trabajo en equipo, siempre ha apostado por el trabajo en conjunto. Creemos que es una manera de llevar estos proyectos a la sociedad de una manera más completa. El CIMNOR sería la parte ejecutora, operativa, la que a través de, pues cuenta con técnicos y doctores, ¿no? Especialistas en aplicación de nutrientes, control de plagas y enfermedades. Entonces el CIMNOR haría esta parte, mientras que participaría también el gobierno municipal, que es una parte muy importante. Ellos participarían sugiriendo grupos vulnerables, ¿sí? Prioritarios en las localidades. Como les decía, es un área muy amplia y de esa manera ellos pues aportarían su parte. También la reserva de la biosfera del Vizcaíno, gestionando, organizando los grupos a los cuales vamos a apoyar. Y con toda la transparencia que siempre han trabajado ustedes, la coordinación bajo el doctor David Raúl López, alguien a quien estimamos profundamente y admiramos mucho, junto con todos técnicos e investigadores de ese maravilloso lugar que es Guerrero Negro. Entonces vamos a estar tocando su puerta, porque a nosotros lo que nos gusta de ustedes es la continuidad de los proyectos. Abrimos un proyecto, pero sabemos que si vamos a volver, ahí están los pepinos, ahí está la alfalfa, ahí está, dijeron, lo que ustedes dijeron que iban a hacer, ahí va a estar. Entonces me va a encantar, ingeniera, que nos haga el enorme favor de, la voy a comprometer a poder darle seguimiento en otra entrevista pronto, a ver cuando ya hagan el arranque, cuando vayan algunos avances. Por favor, esta es su casa, y aunque Gracias. Es una casa, ahorita es como una casa móvil, ¿no? Es como un camper que anda de aquí para allá. Estamos encantados de saber que podemos contar con ustedes. Quisiera decir algo más. Hay algo que no le pregunté, pero me parece que ya lo tienen en el horizonte. Cuantificando, ¿qué resultados esperaría? Mire, primeramente es la transferencia del conocimiento, la capacitación que se les va a dar a estos grupos de personas, las habilidades que ellos van a desarrollar. Ese sería un resultado para nosotros. Al llevarle nosotros esta capacitación a las personas, ellos van a desarrollar habilidades, en primer lugar, para implementar estos módulos, ¿no? Posteriormente, pues esto va a traer como resultado que ellos puedan obtener nutrientes, ¿no? Que ellos puedan obtener hortalizas frescas, frutas para ellos, para el consumo de ellos. Pero algo que también es muy importante, que con los excedentes de las cosechas, ellos pueden venderlas y obtener ingresos, ¿no? No con esto quiero decir que vamos a solucionar el problema que se ha venido agravando con la pandemia, pero sí se va a mitigar los efectos. Es decir, que con la venta de las hortalizas frescas, inclusive se pueden envasar, ellos van a generar ingresos, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos nosotros de esperar, ¿no? Aparte, al realizar estas actividades del huerto, propicia un entorno de convivencia y bienestar social, ¿no? Pertenencia a sus a las áreas, a sus localidades. Y el beneficio, créanme, no va a ser por familia. Este beneficio, de cierta manera, va a ser a nivel local, ¿sí? Claro. Pues ingeniera, pensaba ahorita, ¿no? Si el amor en los tiempos de cólera fue posible, remontar el hambre en los tiempos de pandemia es más que posible gracias al talento, a la dedicación y a la transparencia de su trabajo.
quiero agradecer y reconocer nuevamente con esto y agradecerle la puntual entrevista con medios tan difíciles como es esta vía remota, allá donde sabemos que batallamos con la señal. Entonces, agradecer también a la maestra Daniela Núñez que nos haya ayudado en esta odisea de podernos conectar con ustedes y al doctor Raúl López, porque siempre, siempre es un componente guía en este trabajo. Así es. Queremos también de igual manera, ¿no?, agradecerle por esta entrevista y también al ingeniero Celerino Montes, que es el subdirector de la reserva aquí en la Biosfera del Vizcaíno. Nuestro reconocimiento igual al gobierno municipal del municipio de Mulegé, ¿no? Igual a la UNESCO por su pronta respuesta a estas necesidades y a esta escasez de alimentos, ¿no? Porque gracias a ello pudimos someter pues esta convocatoria, ¿no?, tanto técnicos como investigadores, y pues hemos sido favorecidos, ¿no? Ahora hay que hacer la parte ejecutoria, la operativa y obtener esos resultados, ¿no? Para nosotros es más importante la parte del beneficio para las personas, ¿no? Llevar a quienes realmente lo necesiten y que obtengan un beneficio y un conocimiento. Pues que florezca pues con Vizcaíno la esperanza de un mundo mejor. Muchísimas gracias, ingeniera. Muchas gracias. Doctora María Luisa Jiménez, qué placer tan enorme tenerla en este espacio, en condiciones especiales, pero con la misma alegría y el mismo interés por escuchar sus maravillosos temas que nos acercan a la ciencia. Muy bienvenida, doctora. Muchas gracias, Cintia. No, para mí es un honor que ustedes hayan decidido que pudiera yo hablar un poquito sobre este grupo tan fascinante como son las arañas. Y yo quiero empezar diciendo que usted ha escrito un texto maravilloso, que a lo mejor un día lo podemos compartir, pero por lo pronto en ese texto me encuentro haciéndome preguntas casi de niña, y así se las voy a hacer. Y la primera pregunta tiene que ver con el título que le ha puesto a su texto. Yo le preguntaría, ¿cómo es que las arañas son las hilanderas más antiguas del mundo? Pues sí, efectivamente. Es que el origen de las arañas es muy antiguo. Pues se remonta, fíjese usted, posiblemente antes del Devónico, es decir, hace 380 millones de años. Y lo más interesante de aquí es que se piensa que a la par de la evolución de los insectos alados durante el Carbonífero, las arañas adquirieron la capacidad de producir seda y veneno para atrapar con mayor eficiencia a los insectos principalmente o otro tipo de organismos. Es por esto que se les considera como las hilanderas más antiguas del mundo. Para la mayoría de las personas, cuando somos niños, el primer contacto a lo mejor con los seres vivos tiene que ver con las arañas. Y va pasando los años y uno no alcanza a comprender cuál es la importancia de las arañas. ¿Nos puede hablar de eso, doctora? ¿Cómo no? Claro que sí. Esta importancia de las arañas es debido por su gran adaptación que adquirieron durante los años de su evolución. Las arañas es uno de los grupos más exitosos, abundantes y diversos en todos los ecosistemas del mundo. Son muy importantes debido a que son las depredadoras top en las cadenas alimenticias y principalmente por ser las consumidoras de insectos. El éxito de las arañas es por la producción de su veneno, además de producir varios tipos de seda para diversas funciones de su vida, como para la construcción de sus redes, sus refugios, ovisacos, redes espermáticas, hilos de seguridad o senderos para fijarse al sustrato y evitar caerse, e hilos aerostáticos que se utilizan para su dispersión ayudadas por el viento. Tienen toda una serie de mecanismos y de herramientas verdaderamente funcionales. Cuando uno ve una telaraña no alcanza a dilucidar muy bien para qué puede servirle. Bueno, claro, cuando está
tejiéndola y en seda, pues uno sí se lo imagina ya después como algo de uso bellísimo, pero uno pensaría pues que esa funcionalidad es justamente entonces ahora que entiendo, doctora, cómo es que han podido sobrevivir millones de años, ¿verdad? Pero usted dice que son de las especies más, dijéramos, amplias, existen muchas de ellas, pero me pregunto, ¿en nuestro país es así? Es decir, ¿también somos abundantes en estas especies? Sí, claro que sí. Afortunadamente, México es un país megadiverso y pues las arañas forman parte de esta megadiversidad. Y actualmente se conocen 2.300 especies de arañas, de las 49.400 aproximadamente especies descritas para el mundo. En estas, bueno, hay muchos mitos, doctora. Las arañas son fascinantes, pero también un poco aterradoras para algunos de nosotros. Y tiene que ver con también muchos mitos que hay sobre ellas. Me recuerda también, por ejemplo, el caso de los murciélagos, ¿no? Que uno asocia con una serie de cuestiones incluso literarias. Pero para el caso de las arañas, yo siento que mucho se debe a eso que llamamos letal, ¿no? Esto que nos puede hacer daño. En nuestro país hay especies dañinas, es decir, que pueden llegar a causar la muerte. Pues sí, fíjese usted que desafortunadamente sí hay especies que se encuentran, que son letales. Sin embargo, voy a hablar de Baja California Sur. Aquí se encuentran 5 de las 7 especies de arañas violinistas, conocidas como violinistas, que son del género Loxosceles. Y son Loxosceles baja, roti, mulegé, bárbara y carmena. Y todas estas son endémicas del estado. Estas arañas son semisedentarias, es decir, no se desplazan mucho. Y se localizan en poblaciones reducidas bajo piedras, grietas, cortezas, cardones, troncos caídos, paredes de cuevas. Pero hasta ahora ninguna ha sido registrada como peligrosa para el hombre. Sin embargo, en otros estados de la República, las especies sinantrópicas, es decir, las que viven en viviendas, ¿verdad? Están asociadas a viviendas, son muy temidas porque su toxina produce necrosis en la piel y en ocasiones pueden afectar áreas corporales que pueden llegar a ser amputadas, a amputarse algún miembro o bien destruir los glóbulos rojos, afectando órganos vitales como son los riñones o el hígado. Y en ocasiones extremas pueden producir la muerte por anemia. También se encuentran 3 especies de viudas negras. Somos de los estados afortunados que tenemos 3 especies de viudas negras. A las primeras, que son Latrodectus hesperus, Latrodectus geometricus y la famosa Latrodectus mactans. La hesperus se encuentra principalmente en el campo, maderas o en troncos en descomposición, en grietas de árboles, en nidos de ratas o en construcciones abandonadas. La segunda, que es la Latrodectus geometricus, solo se encuentra asociada a las viviendas, donde es frecuentemente encontrada bajo muebles, en rincones oscuros, en armarios, puertas o ventanas, y en lugares que generalmente donde la limpieza no es muy frecuente. Y la tercera, que es la Latrodectus mactans, esta posiblemente se puede encontrar en las viviendas. Estas 2 últimas que acabo de nombrar son especies cosmopolitas introducidas. En todos los casos, las hembras son características porque se observan en telarañas colgadas patas arriba, principalmente en la noche cuando se disponen a cenar y cazar a sus presas. Es decir, tienen su horario de alimentación muy bien establecido y va de acuerdo a su estrategia para capturar al sumo esta posición que ellas tienen. Doctora, de esas 2.300 me dijo, ¿verdad? Del país,
2.300, sí. ¿Cuántas son las que tenemos en la entidad? Bueno, bastantitas. Tenemos 305 registradas para Baja California Sur, por lo que es uno de los estados con mejor conocimiento de la fauna de arañas y una de las mayor riqueza del país. Ahora, yo quisiera comentar que esto es importante por el aislamiento geográfico y la historia geológica de la península. En el estado existe una gran variedad de paisajes, donde las arañas errantes, es decir, las que no tejen telarañas aéreas, ¿verdad? Hay que comentar eso, han sido particularmente exitosas porque no necesitan una vegetación compleja como lo adquieren las tejedoras de red para la construcción de sus telas. En estos ambientes, fíjese usted, las arañas se han adaptado a vivir en el suelo, en la escasa vegetación desértica, en parches de matorral xerófilo o confinadas en la vegetación mésica de los oasis, en la selva baja caducifolia y bosques de pino encino de las sierras. En estos sitios, quiero comentar que las familias más diversas son las saltadoras con 40 especies, las corredoras con 37, las araneidos, que son las que construyen redes orbiculares, con 32, y las pterididae, que hacen telarañas amorfas, con 31. Y esto en conjunto representa el 45% del total de las arañas del estado. Algo bien importante es que tenemos 6 géneros y 79 especies de arañas que son endémicas. Esto es que representan un 4.5 del total de las especies que se registran para México. Sin embargo, fíjese usted que el mayor número de especies endémicas pertenecen a la familia Helenidae, a la familia Anafosidae, que son las corredoras, a las Pholcidae, a las Salticidae y a los Loxoscelidae, que son las arañas violinistas de importancia médica. Quiero comentar también que un ejemplo de estos endemismos es la araña arenera o Maronicus theologus, que es endémica del suelo de la península de Baja California y sur de California. Esta es muy singular porque se entierra y se adhiere partículas al suelo y a su cuerpo como una estrategia de camuflaje. Y esto es contra los depredadores, además de ser una adaptación para la termorregulación corporal, debidamente por el calor, ¿verdad? También tenemos representantes de una fauna relicta en los oasis, que son Pardosa sierra, es una araña corredora, cuyas poblaciones se remontan al Pleistoceno, en el inicio del proceso de desertificación hace 15,000 años. O también tenemos a Califortenus cacachilensis, que es una araña que habita en cavidades, en minas y cuevas de la selva baja caducifolia, de la Sierra de las Cacachilas y de la Sierra de la Laguna. Y que estas están, fíjese usted qué interesante, están relacionadas filogenéticamente con géneros afrotropicales y austroasiáticos, lo que indicaría su origen remoto. Muy fascinante, doctora, pero ¿cómo es que no hemos valorado a lo mejor a profundidad lo que implica tener estas especies? Por un lado, porque son muy particulares, como gran parte de las especies de flora y fauna en nuestra región, por las características, usted lo señalaba, de aislamiento, pues, donde se va a conservar también cierto tipo de fauna y flora muy, muy, muy especial. No obstante, hoy en día, cuando hay un regreso a la conservación, otra mirada a la naturaleza, me gustaría mucho que nos dejara usted un mensaje sobre cómo tratar a las arañas, porque me parece que a veces abusamos de ellas. A mí me llama la atención lo útiles que pueden ser en mi hogar cuando veo que se comen alguna mosca o algo que anda por ahí, pero ¿por qué debemos conservarlas, doctora?
Pues precisamente porque son las principales depredadoras de insectos, porque son indicadoras de la conservación de los ecosistemas, porque el conocimiento de ver esta diversidad tan grande que tenemos en México, estos son conocimientos fundamentales para precisamente la conservación de los ecosistemas. Entre más diverso es un ecosistema, debe de ser cuidado, o incluso cuando los ecosistemas han sido devastados, ¿verdad? Deteriorados, las arañas son unas buenas indicadoras de este tipo de conservación. Y porque pues ya científicamente hablando es muy interesante todo lo que está relacionado sobre sus ciclos de vida, sobre las arañas que son incluso consideradas como mascotas, como son las arañas, las tarántulas, que son hermosísimas. Tenemos una diversidad. México es un país, aparte, después de Brasil, que tiene el mayor número de endemismos en estas arañas tarántulas, ¿verdad? Y que tienen unos colores y son muy hermosas, pero desafortunadamente se sabe poco de su biología. Y como son pues consideradas como mascotas, pues se las llevan, ¿verdad? Se las llevan ilegalmente, y eso va en decremento de su conservación, ¿verdad? En México. Básicamente, doctora, lo único que se antoja después de escucharla es seguir conociendo el mundo fascinante donde usted ha vivido todos estos años produciendo información de primera línea para acercarnos a estas especies. Mi pregunta también sería, doctora, ¿hay algún lugar donde nuestro público pueda acercarse, leer, consultar para conocer más de las arañas? Sí, hay muchas líneas en internet que se puedan consultar. Hay muchísima información a nivel mundial en donde se pueden acercar para leer más, instruirse sobre este grupo tan importante. Se puede ver sobre especies que están en peligros de extinción, por ejemplo, que es algo que tenemos también que considerar. Para los niños hay libros también que están a la venta. Actualmente a mí me da mucho gusto de que hay jóvenes investigadores que ya están trabajando sobre eso y ya están haciendo una buena divulgación sobre las arañas. Doctora, quiero agradecerle a nombre de nuestro espacio, a nombre del programa de Planeación Ambiental también, porque es usted un producto, llamaríamos garbanzo de libra, tenerla en esta entrevista. Que tenga usted un espléndido día y se queda con nuestra gratitud y nuestro amplísimo reconocimiento por su labor divulgativa. No, pues Cintia, al contrario, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de hablar un poquito sobre el tema y de verdad estoy muy agradecida.